Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, yo muy contenta de poder seguir compartiéndoles algunos videos sobre este hermoso arte del mosaico. En estos videos vamos a seguir explorando diferentes tipos de cortes de azulejos con las diferentes herramientas. Si bien hay algunos cortes que ya los vimos, les muestro otra forma de realizarlo, como por ejemplo los círculos o las curvas cóncavas, corazones, estrellas, ¿sí? Sabiendo manejar este tipo de cortes, ustedes pueden aplicarlo a lo que quieran. Como les he dicho, estas son mis experiencias de lo que me fue resultando y se los comparto por si a ustedes también les sirve. Obviamente esto es mucho prueba y error, mucha práctica, mucha paciencia, mucho amor y muchas veces hay que dejarlo un poco, seguir con otra cosa, con otro material, con otra técnica, volver, ¿sí? En mi caso les puedo compartir que yo arranqué con venecitas y fue dentro de todo bastante fluido, y cuando quise incorporar los azulejos me costó bastante. Lo tuve que dejar varias veces y seguir insistiendo porque obviamente quería hacerlo, quería aprender a manejarlo. Entonces bueno, nada, se los comparto por si les sirve también, que lleva tiempo y que puede pasar también que pueden tener más afinidad con un material que con el otro. Si bien se cortan con más o menos las mismas herramientas, cada uno tiene su vueltita. Las venecitas, los azulejos, las cerámicas de piso, el vidrio, cada uno lleva su tiempo. Así que bueno, nada, ojalá que les sirva, que puedan sacar algún dato de utilidad y que practiquen mucho. Vayan contándome en los comentarios y obviamente les agradezco que estén ahí porque obviamente incentiva un montón para poder seguir. Pero bueno, no se olviden de dar me gusta, de suscribirse, que bueno, nada, es necesario para poder seguir compartiendo. A continuación se los voy mostrando. Si bien ya vimos cómo hacer círculos en otros videos, les quería mostrar otra manera, marcando sobre la línea con el cortante de vidrio y después separando y terminando de emprolijar. En este caso voy a venir con el cortante de vidrio sobre la línea y voy a hacer algunas líneas como de fuga, ¿sí? Para poder separar después más fácil. Entonces, como siempre, con el cortante de vidrio perpendicular, vamos a ir sobre la línea y salgo, ¿sí? Giro y voy a ir por donde dejé, voy a empezar y voy a seguir sobre la línea y salgo. Entonces ahora, con la pico de pato, tornillo hacia arriba, me voy a colocar en algún sector sobre la línea y vamos a ver que separa, ¿ven? Me quedan algunas puntitas extremos que las termino de sacar con la pinza de alicatar. ¿Ven? Inclusive hago un poquito de palanca hacia abajo, como ya está marcado con el cortante, es más fácil de retirar. Estos son pedacitos que van por abajo de bizcocho que no me perjudica. Vamos a limpiar el fibrón para ver el esmalte cómo está. No importa tanto la parte de abajo, ¿sí? Del bizcocho, que por ahí hay algún pedacito que sobresale, pero ven, el esmalte es lo que hay que terminar de corregir, que es apenas, ¿sí? ¿Ven? Apenas. Y ahí tenemos el círculo de manera un poco más simple. Hay que ir practicando como siempre.